¿Qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, dependiendo en qué momento del día vean su podcast, Psicología Social, más allá de lo social. Como siempre, muchísimas gracias a todas y a todos los que nos complacen, los que nos acompañan en este nuevo capítulo. Y como siempre, pues estoy acompañado de mi buen y estimado colega, el Mike, como sale en su nombre de, de pantalla. Así que, ¿qué tal, Mike? ¿Cómo andas? Bien, bien, Ataque Tranza, buenos días, buenas noches, buenas tardes allá a los que nos escuchan y aquí otra vez dando lata con este podcast que cada vez se Y nos con pone sus más complicada. ilustres, eh, con sus ilustres explicaciones que nos va a dar Mike de cada uno de los nuevos de los temas que vamos a estar abordando en cada capítulo, Uy, sí. así como la ilustre explicación del primer este, tema que vimos en el capítulo anterior sobre qué fue. Sobre la gestal, ¿no? Bueno, La sobre unos gestal, sí, sí. experimentos, ¿no? Los experimentos de la gestal, sí, justamente. Aunque, Entonces, pues esa es la idea de que Mike se rife, se proyecte pues nos explique de una manera sumamente comprensible y con todos los elementos importantes para que se entienda de mejor manera. Y no, qué aunque, mejor que Mike para que lo haga. no, yo creo que primero va a subirse este y después el otro, ¿no? Pero de todos modos, Así es, sí. para que tenga continuidad. Exactamente. El chiste es de que Mike explica todo, eso sí, es de ley. Ahora Yo te nada toca a más, ti empezar. yo nada más presento y Mike va a explicar todo, 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 todo. Bueno, pues como comentamos, este nuevo capítulo, vamos a hablar sobre el camarada, el compañero Willem Wundt, y en específico sobre su- la psicología de las masas, que fue uno de los desarrollos que, que valga la redundancia, desarrolló el buen Willem Wundt. Y principalmente, ¿no? Pues explicar quién fue. Willem Maximilian Wundt fue un psicólogo. Ya bueno, ya saben que en ese entonces estudiaban como 15 carreras al mismo tiempo, ¿no? Entonces fue fisiólogo, médico, psicólogo y filósofo alemán, de 1832 a 1920. Y pues es conocido, es célebre por haber desarrollado en 1879 en Leipzig el primer laboratorio de psicología experimental y para desarrollar a través del método experimental lo que es la experiencia inmediata y observable, ¿no? Y a pesar de que en 1875 tuvo un laboratorio, pero era más enfocado a la enseñanza, que en este caso ya literalmente la psicología experimental, ¿no? Y en este aspecto los contenidos de esto mismo era hacer referencia a la conciencia, los procesos sensoriales básicos, con el método de la a ver, espera, introspección. Introspección, entonces, ya ven, por eso digo que Mike es el que se la rima porque es más subido que yo. Eh, Dice, Miami, échame el pedo, ¿no? Sí, ahora yo. Los contenidos de la conciencia, los procesos sensoriales básicos, todo eso relacionado al método de la introspección. Y asimismo, pues formuló lo que es la Volker Psychology en alemán, que significa la psicología de los pueblos. Y este mismo señala que era un neologismo que apareció a mitad del siglo XIX, ¿no? Y asimismo hace referencia, digámoslo de una manera un poco más general, y después vamos a ir hablando más específicamente. La psicología de los pueblos tiene dos significados. En un primer plano es un conjunto de consideraciones psicológico-etnográficas referentes a las cualidades intelectuales, morales y de orden psíquico de los pueblos. Y la segunda hace referencia a las ciencias del espíritu, ¿no? Investigaciones filosóficas y mitológicas aportadas del estudio del lenguaje, de la religión y de las costumbres, ¿no? Y asimismo, pues Efectivamente. y asimismo hace referencia a que la psicología de los pueblos, según este mismo autor Wundt, debería considerarse como parte de la misma psicología, ¿no? En este caso nosotros hablando ya de lo que es la psicología, se encarga de entenderla de una manera mucho más específica en la psicología social, ¿no? Y que para que forme parte en la mayoría de las ocasiones como un elemento sustancial para desarrollarse en las universidades y en los estudios y en las licenciaturas, ¿no? De la misma psicología social, bueno, en los diferentes programas de esta misma licenciatura de psicología social para poder abordar este comportamiento, ¿no? Como lo es este comportamiento colectivo, este mismo desarrollo
y cómo esto mismo, cómo transforma a esta misma comunidad, ¿no? Como dice, la diversidad lo transforma en comunidad, cómo esto mismo se va entendiendo, se va desarrollando, cómo cada uno de los individuos dentro de estas comunidades va adoptando ciertos elementos para modificar su comportamiento, para transformar ese mismo comportamiento. Y pues esto mismo fue estudiado y se trata de desarrollar en esta Volcker Psychology, esta psicología de los pueblos. Entonces Sí, esto mismo, pues, sí, sí, Miguel. no digo que sí, pues bien, que Ah, vas sí. bien. Ah, gracias, gracias. Sí, cierto. Ya es lo último que voy a hablar y después Miguel se va a echar una explicación de hora y media. Mm. Entonces, esto mismo hace referencia a cómo se ha desarrollado, como su nombre lo dice, los pueblos, las comunidades, el conjunto de individuos. Y esto mismo, cómo se va aplicando a la cuestión de la interacción social, ¿no? Cómo se va explicando el desarrollo del mismo individuo dentro de un sistema de interacción, ¿no? Dentro de un mismo entorno, dentro del mismo conjunto de conjunto de personas, una masa o algo mucho más específico en lo cual un individuo se adhiere, se internaliza, se desarrolla en este mismo contexto, pero evidentemente adoptando diferentes elementos que en el mismo entorno, en el mismo contexto, en el mismo conjunto de personas, comunidades o masas van adquiriendo, ¿no? Para ir desarrollando esta misma capacidad de interacción. Y asimismo, pues, desarrollar lo que, pues, se conoce como Volcker Psychology y entender de una manera mucho más específica en comparación con esta micro explicación de lo que es la Volcker Psychology, ¿no? Asimismo, pues como lo mencionaba, que es un término alemán que se suele traducir como psicología de los pueblos, aunque también en inglés pues se traduce como psicología popular, ¿no? Ujú, Entonces, al final de cuentas, pues como se va orientada, se ha estado orientando y se orienta hasta la actualidad más como Volcker Psychology, psicología de los pueblos, para entender más allá o a fondo lo que es como tal la psicología dentro de los pueblos, de las masas, de este conjunto de personas. Y como todo esto mismo, ¿no? Pues da elementos sustanciales para poder analizar lo que pues comúnmente, ¿no? Nosotros hemos abordado tanto la licenciatura como diferentes estudiosos de la misma materia, y también diferenciar la que en su momento hablemos, ¿no? De la psicología de las masas como ujú, tal de otros autores, como el favorito de Miguel, que es ujú, Papi Freud, también como Gustav Le Bon, en el cual eh, abordan desde otro punto de vista, desde otra perspectiva y evidentemente con otros mecanismos y otros métodos, lo que es la psicología de las masas como tal, ya algo más, ujú. más abismal, pero pues al final de cuentas va orientado a este conjunto de personas, no al individuo como tal, en conjunción, en masa, en algo grande, no algo que no se desarrolla en algo individual, ¿no? ¿Cómo ves, Miguel? Efectivamente, ¿no? Tienes razón, porque yo creo que en la carrera, al menos a mí se me llegó a pasar, como que varios tienden a confundir, ¿no? Este concepto. Y creo que yo hasta una vez igual lo llegué a confundir en clases, como este de la psicología de los pueblos y la psicología de las masas, utilizándolo como si fuera un sinónimo, ¿no? Cuando ya lo empieza a leer o a entender, pues que en la psicología de las masas, como bien lo dices, no es como que va más enfocada a grupos, ¿no? A grupos. eh, eh, pues localizados, ¿no? Así por así decirlo, en un evento de fútbol, en un concierto, ¿no? O sea, como todo ese grupo de gente que no se conoce y bla, 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 ¿no? Y la psicología de los pueblos, pues obviamente tiene como un contexto histórico eh, un poquito antes de Gun, ¿no? Que hay otros autores que poco a poco como que van aportando a que Gun sea como el nombrado, pues como el que lo creó, pero no fue en sí él, ¿no? A él se le adjudica como siempre, como ya lo habías mencionado en un principio, el primer laboratorio no experimental de psicología, ¿no? O sea, ese es como que él sí tiene ese mérito de hacer esto. Y aunque todos le quieren dar como que la psicología de los pueblos, no hay otros atrás de él que vienen haciendo como camino, tratando de explicar el comportamiento en sociedad del individuo, ¿no? Y sobre todo en ese tiempo lo que más se tomaba en cuenta era como el lenguaje. Hay como muchas investigaciones a partir del lenguaje y del cómo se aprende
no solamente el lenguaje, ¿no? Sino un montón de series de cosas, cómo es como las vamos pues aprendiendo, internalizando, ¿no? Y hacerlas parte de nosotros, ¿no? Cómo es que encontramos este tipo de comportamientos o cómo es que nos comportamos de tal o cual manera, ¿no? Y algo que sí hay que señalarle a Gunt, que es muy importante, es que él es de los primeros que empieza como esta lucha contra la psicología que había antes, ¿no? Esta psicología que creía en el alma, ¿no? Que decía que era un pedo más como filosófico, ¿no? Era una psicología más, eh, pues sí, como más del individuo y más como de, ¿cómo lo puedo decir? Como que todo tenía que ver con el alma, ¿no? Como no sabían a qué darle explicación, ¿no? Como eh, todos estos procesos mentales que sucedían en el alma y no en el cerebro, ¿no? Por así decirlo. Eran como, eh, ¿cómo se llama? Metafísica era como lo que más se aplicaba en ese tiempo, ¿no? Como el alma, el constructo del alma, todos los conceptos hacían referencia a este aspecto, ¿no? Entonces lo que hizo Gun fue hacer como, pues, ¿saben qué? Yo ya no estoy de acuerdo con esto, que como que los procesos psicológicos o los hechos psicológicos son acontecimientos y no son cosas que ocurren porque sí, ¿no? Y que se den en el tiempo, ¿no? Él dice que con el paso del tiempo, o así como lo manejaban en ese tiempo, los procesos psicológicos también se tenían que repetir, como habían sucedido en una primera vez. Y lo que dice Gunn es que no, eh, que estos procesos eh, también se van modificando y aunque pase lo mismo, aunque pase una situación similar, la reacción del individuo va a ser diferente, ¿no? Y que por eso tiene que, bueno, él lo llama como va a ser después del suceso, se va también a reconfigurar algo en nosotros, entonces también los fenómenos psicológicos se van a transformar y van a ir fluyendo con el tiempo, ¿no? O sea, no vamos a actuar de una misma manera que si nos quitaran un dulce de niño, que si nos quitaran un dulce como ya de adolescente o ya un dulce como de adulto. Entonces, como que eso es lo que él en un principio quería hacer ver, ¿no? Que no es como mm, igual, sino que la experiencia que va sucediendo también en nosotros, también nos va transformando a nosotros mismos. Y pues ya con el tiempo, pues el Gun ya va experimentando, ya va haciendo otro tipo de cosas, otro tipo de experimentos, otro tipo de investigaciones, y como tú lo mencionaste en un principio, algo que él le llamaba mucho la atención y que quería que, que se tomara en cuenta en las nuevas escuelas de psicología es justamente esto de hacer introspección, ¿no? Como que decía, estos güeyes no pueden explicar como lo del alma porque simplemente el único que tiene la respuesta a lo que pasa y a lo que pensamos, a lo que sentimos y cómo actuamos dependiendo de cada situación a la que tenemos, pues vamos a ser nosotros. Entonces nosotros de alguna u otra manera tenemos que hacer esta introspección para poder entender qué es lo que está pasando, ¿no? Para nosotros también poder explicar nuestras realidades y cómo es que nosotros vemos el mundo, ¿no? Ya trayéndolo a un caso, pues a lo mejor más temporal o aquí, o más presente o más fácil de digerir, es como cuando, por ejemplo, a nosotros, pues sí, porque alguna vez yo creo que todos hemos pasado por eso, cuando a nosotros se nos hace que una situación no vale tanto la pena el sufrimiento, ¿no? O nosotros decimos, chale, no podemos dar explicación a tal a cual acción o circunstancia porque nosotros no lo haríamos de esa manera o lo haríamos de diferente manera. ¿No? Entonces, nosotros juzgamos desde nuestra vista, desde nuestra percepción y desde nuestros acontecimientos, desde cómo nos hemos formado, desde nuestras experiencias, etcétera, ¿no? Pero entonces, para entender por qué el otro se comporta de cual o tal manera, pues es necesario estarle preguntando por qué hizo o cómo es que ve las cosas, ¿no? Cómo es que poco a poco este tipo de circunstancias lo llevaron, no sé, a un final, no ya sea bueno o malo y a lo mejor no bueno o malo en el sentido, pues, pues más bien para nosotros, ¿no? A lo mejor una catástrofe o no sé, como lo que pasa muy seguido en Estados Unidos, los problemas en las escuelas, eh, eh, lo que acaba de pasar, no sé si lo has visto en los reportajes de televisión del racismo, ¿no?
O sea, justamente nosotros digamos, güey, para nosotros ya se nos hace como, bueno, ahí sí puedo decir nosotros, porque pues, conozco a Tahual, entonces sí es como que estos actos de racismo no son tan comprensibles para nosotros, ¿no? Nosotros diremos, güey, pues no, para nosotros es otra persona X, ¿no? O sea, no que valga menos, sino simplemente es una persona que está existiendo y que está haciendo una función. Y justamente la introspección que tendrían que hacer estas personas que empezaron a gritar estos insultos racistas es de por qué lo están haciendo, ¿no? Nosotros podríamos dar justamente una explicación desde el pedo social, desde una cultura racista o desde un grupo racista. Y aquí empiezan a entrar un montón de cosas que más adelante vamos a ir viendo en diferentes programas, porque justamente en el siguiente capítulo que les vamos a subir, que es de la gestal y de un experimento que ve como el todo, justamente podemos una explicación desde eso, ¿no? Y mucho más adelante hay más experimentos donde simplemente podemos expresar cosas o podremos adquirir cosas sin la necesidad de creerlas, ¿no? Porque sabemos que al otro, le va a afectar o le va a beneficiar, ¿no? Como decir unas pequeñas mentiras de cuando te dicen, ¿usted está de acuerdo con esto, ¿no? En alguna encuesta y tú con el fin pues de terminar la encuesta y de darle como la razón y decirle, sí, ya no me estés molestando, como que tratas de admitir esas cosas, pero en el fondo no lo crees. ¿No? Y justamente a lo posible, puede ser una posible respuesta a lo que suceda en estas personas, ¿no? Pues igual y no me afecta convivir y yo tengo hasta amigos de color, eh, convivo con todo tipo de gente, pero sé que en el partido y en ese momento, pues voy a afectar eh, la mentalidad del jugador, ¿no? Entonces, justamente aquí hay que hacer como introspección ellos para podernos explicar y ver su realidad y por qué lo hacen, ¿no? Nosotros desde afuera, como psicólogos sociales, como ya lo dije, pues podemos dar un montón de explicaciones desde la xenofobia, el racismo, igual hay algunos psicólogos clínicos que pueden decir es que hay un trauma y bla, 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 ¿no? Entonces, más o menos, lo que quería la psicología de los pueblos es no como dar, bueno, sí, la psicología de los pueblos como tal, como, como escuela de psicología, ¿no? No, a eso me refiero. Lo que ellos querían es como no solo dar esta explicación simplista de, pues es que porque eh, pues no sé, se cree superior, ¿no? Y eso tampoco es una explicación simplista, ¿no? Porque pues ya muchos han hecho investigaciones de eso, pero no quieren dar una explicación así tan burda, tan vana, ¿no? Lo que quería Gunn es que se siguiera una metodología ya como el método científico, ¿no? Eso es lo que él trataba de proponer para la psicología, que eso es algo que sí se le debe de reconocer, ¿no? Como hacerla una psicología científica, ¿no? Que algo que muchos de otras carreras, de otras licenciaturas, como que critican mucho, creen que por no tener leyes, exactamente como lo vamos a platicar o lo platicamos en el programa pasado, eh, pues no, nuestras teorías no valen, ¿no? O sea, como que las hacen menos por el hecho de que no haya leyes. Y pues nosotros lo que tratamos de hacer, en este caso ellos también, estos psicólogos sociales, eh, lo que trataron de hacer fue como de, bueno, güey, pues como, como ya estaba el positivismo en boga en ese tiempo, como de todo se tiene que demostrar, todo se tiene que ser, entre comillas, visible, todo tiene que ser demostrable a través de experimentos. Eso fue lo que trató de hacer Gunn, ¿no? Es como decir, y la psicología de los pueblos, ¿sabes qué? Pues nosotros vamos a darle la explicación a los procesos sociales a través del método científico, ¿no? Y vamos a hacer recopilación, vamos a tomar un tema, vamos a experimentar y lo vamos a replicar a ver si nos salen los mismos resultados y para darle una explicación a la realidad. Y justamente es como que algo a lo que nosotros hacemos, ¿no? Es como nos planteamos una problemática y decimos por qué la queremos, ¿no? ¿Por qué la queremos investigar? El para qué, ¿no? Y cuáles son nuestros resultados, el cómo la vamos a investigar, qué fue lo que obtuvimos de esta. Llegamos a la hipótesis, entre comillas, bueno, no es entre comillas, a la hipótesis nula o que nos planteamos, si llegamos, no llegamos y para qué, ¿no? Muchas veces como estudiantes creemos que por no llegar a lo que creíamos o a lo que queríamos llegar, nuestra investigación nos sirvió. No,
pues simplemente nos demostró que estábamos equivocados tal vez en nuestras premisas, ¿no? En nuestras variables, en lo que queríamos, pero igual ese experimento nos sirvió para demostrar una nueva cosa o para encontrar algo que nosotros nunca habíamos visto en nuestra investigación, ¿no? Creo que a muchos nos ha pasado así que decimos, a ver, esto no lo había visto y no lo había tomado en cuenta, ¿no? Por ejemplo, yo hablar desde lo mío, gracias a que llevé una metodología desde en mi tesina, me di cuenta, güey, que, y eso, bueno, me di cuenta que en mi estudio, las que tenían mayor participación eran las mujeres, ¿no? Y eran las que estaban más presentes en temas, en el tema que abordé, ¿no? Haciendo más y más investigación, güey, me di cuenta que las más preocupadas por el medio ambiente, o las que tienen mayor participación en el medio ambiente como grupo, son las mujeres, güey, ¿no? Entonces dije, eso es algo que yo no me había percatado ya hasta que estuve haciendo todo este tipo de metodología. Entonces, para esto es como los precedentes, o para esto empieza a servir eh, eh, el método experimental en la psicología social y lo que hizo Wundt con la psicología de los pueblos, ¿no? Sí, justamente, y algo que mencionaste que es de importancia también para resaltarlo con los diferentes elementos que se analizan, ¿no? Mencionabas la cuestión, por ejemplo, de un partido de fútbol, una acción de racismo, una manera en cómo las personas dentro de un entorno específico, en este caso, un estadio de fútbol, se adentran a esa especie de ritual, ¿no? En el cual están gritando, en el cual están festejando, en el cual se dejan influenciar por diferentes elementos, diferentes circunstancias, y llegan a este grado de acciones, ¿no? A este grado de representar algo que tal vez no es parte de uno mismo o no es parte de tus creencias o de tu postura, de tus visiones, pero que al final de cuentas termina siendo influenciado, ¿no? Esta cuestión de Ujú, lo que mencionabas del racismo. ¿Por qué? Porque justamente uno de los elementos de estudio también de la misma Walker Psychology también hace referencia al lenguaje y al rito, ¿no? Y ujú, asimismo dice que busca o sea, la conexión de los fenómenos, ¿no? La conexión de los mismos fenómenos en este caso, pero también con una presencia de la conciencia colectiva. O sea, hace referencia a toda una cuestión colectiva y menciona el hecho de que, por ejemplo, la cuestión del lenguaje del rito, dice, hay productos espirituales o permanentes que no son obra de individuos, sino de colectividades, ¿no? Como lo menciona en la cuestión del lenguaje y del rito. Y que ujú, entonces esto mismo propicia a ese interés estudio, ¿no? Y decir, bueno, pero ¿por qué este lenguaje o este ritual, entre muchos otros elementos, este rito en específico es un elemento de estudio para dentro de este conjunto de personas, ¿no? De si llegas a analizar y a decir, y en su momento, como lo hizo Ubuntu y hoy en día, decir, bueno, ¿por qué los individuos en colectividad, por qué se sienten identificados con esta playera, con este equipo, con estos colores? Y esto mismo propicia que todos vistan una playera en específico. Y esto mismo propicia que sientan un sinfín de emociones dependiendo de la circunstancia que pasa en el campo de fútbol. Y esto mismo propicia que si no están conformes o satisfechos con el actuar de esta pequeña colectividad de 11 personas dentro de un campo de fútbol, lo demuestren con un cierto tipo de acciones, ¿no? En este caso algo tan aberrante como lo es el racismo y que todo el conjunto de personas que se identifican con este equipo o con estos colores desarrollan ese tipo de acciones para denostar, para demeritar, para hacer sentir menos evidentemente a la persona a la que están atacando, ¿no? Y en este caso decir, pues es que tu color de piel es distinto al mío y eso incentiva a que yo me crea superior y tú eres inferior porque el color de piel te hace superior o te hace inferior. Y como dices tú, ¿no? En este caso, esa ideología, esa conciencia colectiva, ¿no? Que pasa dentro de este ujú, mismo. Estamos hablando de algo tan minúsculo, ¿no? Que al final de cuentas un estadio de fútbol en comparación con los pueblos, ¿no? O en su momento cuando lo hablaremos de las masas, ¿no? En ujú, este caso, esta misma situación, estos mismos acontecimientos, ¿qué incentivan? ¿Cómo incentivan a la colectividad? Porque evidentemente, como lo mencionas, no es una cuestión
de, de un individuo, son individuos, o sea, un conjunto de personas, y esto mismo, como dices, tú no tal vez en su momento no lo dimensionas y actúas, y por ejemplo aquí en México no mientas madres, y pendejeas, y gritas, y manoteas, y te exaltas, y te emocionas, pero aquí como que evidenciar, ¿no? Cómo delimitar, cómo llegar al grado de decir, bueno, pues es que por ejemplo hoy en día, ¿no? Comúnmente en México, ¿no? La palabra que empieza con P y termina con O, cuando un portero despejaba, lo gritaba, ¿no? Como una manera de denostar al rival, ¿no? Y hoy en día ya se considera como algo muy delicado, muy ofensivo, porque no solamente implica el ofender a la persona contraria, ¿no? Sino implica también asociarlo de una manera pues equivocada, asociarlo con el conjunto de preferencias, ¿no? Con los gustos de una persona en específico, Ujú. pero lo hacen evidentemente de una manera ofensiva de denuesto hacia la persona, ¿no? Entonces todo esto mismo, cómo te contagias, cómo te sientes identificado y cómo esa misma influencia aplica en ti, ¿no? Y realizas este tipo de acciones y este lenguaje y este ritual y esta manera en cómo te sientes identificado, cómo te sientes adherido, cómo esta misma influencia te hace adentrarte en este mismo tipo de contenidos colectivos, ¿no? Y esto mismo, ¿no? El mismo lenguaje hace posible una comunidad social humana, ¿no? Ujú. Porque esto mismo hace como que adaptable las relaciones más complejas, ¿no? Porque evidentemente no solamente es llegar e interactuar y ya, ¿no? O sea, como lo veíamos, ¿no? ¿Y esto qué? ¿Y esto qué? ¿Qué significa? ¿Qué tal si me estás ofendiendo, no? O sea, un lenguaje específico, no solamente un lenguaje hablado, ¿no? Sino diferentes tipos de lenguaje, pero que ya está más estructurado y que esto mismo propicia, ¿no? Estos contenidos colectivos, porque desarrolla expresiones, contenidos en específico y que buscan este tipo de interacción, ¿no? Y esto mismo es lo que estudiaba, ¿no? Cómo ese tipo de conjunto de personas, esta cuestión experimental, propicia este tipo de comportamiento, propicia este tipo de adhesión o no, propicia este tipo de comunidad, porque evidentemente no en todos los casos es la misma situación en la cual se puedan sentir identificados, adheridos, se puedan sentir cómodos en un entorno en específico, ¿no? Y volvemos, por ejemplo, a lo que estábamos mencionando con un estadio de fútbol, ¿no? Lo que mencionabas de las situaciones que pasaron en España de racismo. No toda la gente se siente identificada con este tipo de acciones, no toda la gente se siente adherida, se siente dentro de esta tipo de actuar, ¿no? A pesar de que está dentro de la misma colectividad, a pesar de que está dentro del mismo conjunto de personas, a pesar de que no sé, se pone la playera y si es seguidora de tal equipo y siente esa pasión o siente esa pertenencia, ¿no? Ese sentido de pertenencia. Pero asimismo, esto no implica que esta misma persona actúe de esa manera, ¿no? Y diga, yo voy a apoyar el racismo, yo voy a apoyar tal o cual cosa, yo voy a apoyar tal o cual acción que implique esta cuestión de racismo, ¿no? Y entonces aquí también como que analicé, decir, bueno, en el Volcker Psychology analiza estos diferentes elementos, pero cómo interpretar o cómo analizar y cómo explicar esta cuestión de que no todos se sientan este sentido de, valga la redundancia, perciban este sentido de pertenencia en un conjunto de personas, en nuestra colectividad, pero que asimismo puedan estar dentro del mismo y no adoptar, perdón, todas las acciones, ¿no? Todas las ideologías, todos los elementos y todas las perspectivas que tal vez la mayoría de las personas tienen, ¿no? Porque vuelvo a lo mismo. Una persona dentro de un estado puede decir, sí, este tipo de acción lo siento proclive, lo siento positivo y lo hago, pero no todo lo que están haciendo. No voy a estar denostando a esta persona por el color de piel, a pesar de que la persona que está a mi lado izquierdo lo esté haciendo y lo esté insultando y lo esté agrediendo y le esté Ujú. diciendo y lo esté tratando de denostar por su color de piel. No en los videos que sí, igual como tú, me imagino que los viste, le gritan, ¿no? Cosas, pero pues por el sonido ensordecedor del estadio, no alcanzo a distinguir, ¿no? Lo que le Ujú. gritan, lo que le mencionan cuando el jugador va pasando por la orilla del campo, ¿no?
lateral del campo. Y o por como decimos, por la banda, ¿no? Ujú, La línea de banda. Este, pero ha habido otros casos, ¿no? O sea, pues, que ejemplificamos en el cual avientan plátanos, ¿no? ujú. Al campo de juego para decir es que eres un simio, ¿no? Eres un, lo gritan, ¿no? ¿Por qué? Porque tu color de piel, porque como yo soy blanco y tú tienes, o sea, cosas aberrantes, ¿no? Sin sentido. Pero esto mismo, ¿no? Implica el cómo las personas dentro de este conjunto de individuos, algunos tipos de acciones, algún tipo de rito o de lenguaje, los adoptan, se sienten identificados con tales, pero al mismo tiempo otros no. Y entonces esto mismo, tanto en Volcker Psychology como en diferentes escuelas o diferentes teorías o diferentes perspectivas, analizar, ¿no? ¿Por qué? O se puede cuestionarse por qué no todo es conjunto, por qué no todo es igual, por qué no todo es preciso, por qué no todo es lineal, por qué habrá un cierto individuo que no se siente identificado, por qué habrá un cierto individuo que no entienda que pues esto como que es lineal, ¿no? O por qué no es lineal, por qué no todos actúan de la misma forma a pesar dentro de esta colectividad, ¿no? En Sí, comparación, por ejemplo, en su momento lo veremos con la psicología de las masas de Le Bon y entre otros autores y otras perspectivas en la cual por qué no se actúa de tal manera y qué incita a estas personas a no estar totalmente adheridas o totalmente, pues en algunos casos, ¿no? Ideologizadas, ¿no? O manipuladas, si lo quieres ver así, para actuar de tal o cual manera, sin tener como que esa delimitación y sobre todo esa perspectiva de lo bueno y lo malo, ¿no? Dependiendo evidentemente de la perspectiva de cada uno, de lo que es lo bueno y lo malo, y cómo delimitar y saber que cierto tipo de acciones, a pesar de que se desarrollen en colectividades, no son proclives o no son positivas o no son adecuadas para ciertos individuos, ¿no? efectivamente, ¿no? Y sobre todo que no van a ser repetitivas, ¿no? En todos sus integrantes, ¿no? Y justamente creo que algo importante que tiene la psicología de los pueblos es eso, ¿no? Que puso o asentó como las bases de muchas de las futuras investigaciones, ¿no? Unas apoyándolas, como también lo vamos a mencionar en el otro capítulo, y otras como diciendo, ah, güey, pues estás equivocado, ¿no? Entonces como contrapunteándolas, ¿no? Así decir, güey, estás equivocado, y sobre todo, por ejemplo, como en el que empezamos a hablar de la gestal también, como que ellos también asientan las bases para un montón de experimentos, para un montón de teorías muy importantes que siguen estando o siguen siendo utilizadas hasta la actualidad, ¿no? Para justamente para este tipo de comportamientos, ¿no? Ya sea, o sea, no solamente para el racismo, sino simplemente cómo son los procesos de influencia, cómo a veces cambiamos de parecer, etcétera, ¿no? Y algo que acabas de mencionar, bueno, que hiciste o ejemplificaste con lo de las manos, ¿no? Que en este tipo de símbolos y señales, se me vino a la mente el ejemplo, es que no me acuerdo si es en la película de Bastardo sin Gloria, donde justamente hacen una referencia de cómo cuentan los alemanes, ¿no? Cómo es la forma de contar uno, dos y tres, y que es como, es que no me acuerdo si es en Bastardos sin Gloria, que es como se dan cuenta que que este soldado es un infiltrado americano, porque digamos que los alemanes cuentan desde el meñique, ¿no? Es que no me acuerdo cómo está cuentan uno, dos y tres, ¿no? Y nosotros acá en América desde el pulgar, ¿no? Como el pulgar el uno, el índice el dos, ¿no? Y así. Entonces es como ellos se dan cuenta de que esta persona no pertenece o no es alemana, ¿no? Justamente desde aquí es la importancia de, de la psicología de los pueblos, ¿no? Que tienen como estos temas centrales de la percepción y la sensación, ¿no? Y regresando, por ejemplo, a temas más, o retomando el tema del futbolista, no sé si has visto este tipo de entrevistas que se le has hecho a los entrevistadores de deportes o a los que hablan de deporte en España. No sé si viste este tipo de debates que Periodistas hubo. deportivos. Ajá, no sé si los viste, los Ujú. debates que hubo acerca de esto. Y, güey, me Sí, sí, sorprendió lo vi. que de alguna u otra forma como que justificaban el racismo, ¿no? Exactamente. En las acciones, güey. Güey, esto tiene que ver con la percepción y Incluso, la sensación. Ujú, perdón que te interrumpa solamente, incluso, ¿no? El jugador, al estar reclamando este tipo de situaciones, lo terminan expulsando. ujú, Entonces los mismos periodistas dicen, bueno, pues es que tu actuar, por eso te expulsaron. Pero entonces, ¿por qué estaba reclamando? O sea, el actuar de él sí es reprobable,
pero está reclamando algo que lo está afectando directamente y los periodistas lo estaban justificando, ¿no? Como mencionas. Sí, y justamente aquí es donde empieza el pedo de, por ejemplo, en estos temas de la psicología de los pueblos, que es la percepción y la sensación. Güey, justamente es a lo que y Gun tiene un pedo con esto, ¿no? En la psicología de los pueblos o experimental, Gun tiene un pedo con esto, porque dice que nosotros, o sea, él refiriéndose a nosotros como psicólogos sociales o psicólogos experimental, o que nos basamos bajo el régimen de la experimentación o la metodología de la experimentación, nosotros podemos explicarlo, lo visible, lo de afuera, ¿no? Justo como lo mencionamos hace rato. Él el que veía, el gran problema que veía Wundt en esta psicología de los pueblos y que trató como de decir, o en esta psicología experimental o método experimental, fue el de, nosotros podemos explicar estos procesos de afuera. Lo que nos va a costar explicar con nuestro método experimental son estos procesos mentales superiores, lo que vendría siendo pues la mente en sí, ¿no? Los procesos mentales internos, ¿no? Los Eso es lo, procesos externos e internos. ajá, ¿no? Los procesos internos es lo que Gunn dijo, güey, la psicología experimental no va a poder llegar a tanto porque va a ser tan complicado, ¿no? Tal vez lo que nosotros podemos explicar a través de esto, pues es haciendo como un tipo de antropología social o juntándolo con la antropología social y haciendo como este tipo de investigaciones, de ir a los pueblos y empezar como a recolectar información y ver cómo es que se maneja o cómo es que se entienden este tipo de comunidades, de ciudades, de lugares o de pueblos y cómo es que se lleva este tipo de relación y cómo, aunque esto es más adelante, ¿no? ¿Cómo es posible que tengan los mismos significados para ellos tal o cual cosa y para nosotros no, ¿no? Pero sí, bueno, regresando a este tema de la percepción y la sensación, que que justo ellos lo pueden explicar desde afuera, estos periodistas. Apenas vi un video también de una periodista que dice como, pues es como una reflexión, ¿no? A través del eurocentrismo, como ella le llama, ¿no? Y aparte desde la blanquitud de cómo es posible que le podemos decir a una persona negra, a una persona de color, cómo se siente el racismo. O sea, dice, nosotros lo que hemos visto es que hay un chingo de periodistas blancos, personas blancas, explicándole a una persona negra cómo es cómo se siente el racismo. Y justamente es eso, ¿no? Nosotros de nuestra percepción creemos que así se siente, creemos que así es y que así debe ser el racismo, ¿no? O sea, desde conceptos que nos han dado, ¿no? O sea, desde lo aprendido, más no desde la sensación que se siente ser atacado por hechos de racismo. Eh, entonces, ayer justamente empecé a ver como que un chingo de videos de todas las personas porque creo que bueno, de que han sido atacadas por temas de racismo, como ay, no me acuerdo cómo se llama no me acuerdo si es francés o italiano, no me acuerdo qué países, que también dejó como toda su carrera por temas de racismo, ¿no? O sea, ya dijo, ¿sabes qué? Pues yo ya no me voy a estar eh, eh, chingando emocionalmente aunque yo ya he hecho campeones a tantos equipos en Italia, otros en Inglaterra, y como que no valoren todo esto, ¿no? Y o sea, sí, igual es mi trabajo, y igual esto, pero no voy a estar aguantando. Y justamente es algo que ayer yo vi en los periodistas de deportes, que decían, es que es tu trabajo, tienes que aguantar. O sea, que a mí se me hizo una manera muy pendeja y estúpida de pensar como de, güey, o sea, soy futbolista y estoy expuesto